Bueno, vamos a seguir hablando de este tema, pero ahora cambiamos y pasamos a otra temática que ha acaparado el interés ciudadano. Diversas reacciones generaron los dichos del intendente de la Araucanía, Andrés Jonet, quien sostuvo que no reconoce ninguna reivindicación de territorio por parte del pueblo mapuche, luego de un reportaje de Televisión Nacional a la coordinadora Arauco Malleco. Queremos conversar de este tema. Tomamos contacto con el escritor y periodista Pedro Cayuqueo. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por este contacto. Buenas tardes, Matilde. Pedro, ¿cómo se recibe dentro de la comunidad mapuche el tema de que pasamos de un intendente como Francisco Buenchumilla, que llega pidiendo perdón al pueblo mapuche por centenarios y muchísimas y repetidas formas, de injusticias con el pueblo mapuche, a un intendente que no reconoce ninguna reivindicación territorial del pueblo mapuche? Es una pregunta, Matilde, que quizás debieran responder en La Moneda. Efectivamente, como tú dices, hay un cambio de mirada y de abordaje al tema desde la gestión de Buenchumilla como intendente al señor Jonet, que es un cambio radical, es un cambio que sorprende también por la violencia del lenguaje, porque negar la existencia de una reivindicación territorial, negar la existencia misma del pueblo mapuche, porque él a nosotros nos califica como una subcultura dentro del pueblo chileno, me parece de una gravedad absoluta. Por eso instancias acá en la zona sur, en Temuco principalmente, han planteado al gobierno la idea de que pueda ser removido del cargo el intendente Jonet. Cada vez que se pide la renuncia de un funcionario que depende del gobierno, es dejarlo en el cargo. Pero más allá de eso, ¿cómo ha sido tomado dentro de la comunidad mapuche estas palabras? Porque el intendente ayer, tratando de explicar un poco lo que había dicho, dijo que él se refería más bien a la reivindicación territorial de la CAM, porque se estaba hablando de la CAM a raíz de este reportaje de Televisión Nacional. Y dijo que no se podía alterar el territorio, ni siquiera cómo se gobierna este territorio. ¿Cambia la situación con la explicación del intendente o las empeora? El intendente, cada vez que tiene que explicar algo, se complica. Ya es una mala señal que un intendente deba estar explicando sus dichos. Mira, en la reivindicación territorial mapuche, y una de las instancias que la plantea públicamente, como la CAM, no difiere mucho de lo que otros sectores del pueblo mapuche pensamos. La autonomía, la autodeterminación, la posibilidad del autogobierno regional son demandas absolutamente democráticas y transversales dentro del movimiento indígena. Hay un avance sustancial en las últimas décadas de comprender que la demanda indígena no solamente trata de hectáreas de tierra, trata de la posibilidad de autodeterminar nuestro destino como sociedades. Esto para nada implica separatismo o destruir el Estado. Implica modernizar el Estado, implica modernizar las estructuras coloniales que nos afligen y que mandatan a Chile a mirarse al espejo y a redescubrir una nueva relación con los pueblos originarios. Claramente, sectores mapuche diversos como somos, muchos no compartimos el camino que propone la CAM, pero de allí a cuestionar el objetivo principal, que es el objetivo de recuperar la autodeterminación y la autonomía, concordamos absolutamente. Ahora, tú fuiste uno de los fundadores de la CAM, te alejaste porque no compartías los métodos, pero compartes todavía lo que es el argumento ideológico que los une. ¿Cómo puedes evaluar, con lo que vimos en el reportaje, el accionar de la CAM? Porque más allá de que hablemos de los derechos de las comunidades, también es un hecho que este grupo está actuando por la fuerza, que tienen armas, que actúan como células militarizadas. ¿Qué te parece ese comportamiento y si ese comportamiento da pie para acciones como las del intendente? Matilde, yo adhiero absolutamente al objetivo de fondo político que enarbolan distintos referentes mapuches indígenas. El desafío y la utopía nuestra, que es de algún día gobernar nuevamente el Gualmapu, el territorio que nos asiste como descendientes del pueblo mapuche. Ahora, los caminos son diversos para llegar a esa utopía. La CAM plantea una utopía basada, digamos, en la confrontación con el Estado, la confrontación con el modelo de desarrollo económico,
y una vía política donde la acción directa, y ellos lo han señalado de esa forma, es parte fundamental de su estrategia de lucha. Yo, efectivamente, como muchos otros, participé en sus inicios, en los 90, de la fundación de esta organización. No adhiero actualmente a los métodos de lucha porque creo que el escenario también político chileno ha cambiado. La sociedad chilena ha cambiado, está mucho más concientizada respecto de la deuda histórica que existe con los pueblos indígenas. Por tanto, yo confío en que se abran espacios políticos de diálogo y se abran espacios políticos de participación. Fíjate que Juan Carlos Reynao, el vocero de los alcaldes mapuche, también fue compañero mío en los tiempos de la CAM a fines de los 90. Hoy tuvimos en Temuco una tremenda reunión muy productiva con Juan Carlos, que dirige la Asociación de Alcaldes, para explorar caminos políticos de solución al conflicto. Como te decía en un principio, respecto del método y el accionar de la CAM, yo no soy el más indicado para explicarlo. Creo que ellos tienen voceros, tienen dirigentes públicos como Héctor Yaitul, que lo pueden hacer. Pero deslegitimar la demanda mapuche, deslegitimar la existencia del pueblo mapuche en base a la crítica al método de la CAM, me parece una responsabilidad de parte del intendente. Ahora, ¿cómo calificas tú el actuar de la CAM, un actuar que se circunscribe en acciones delictuales o acciones terroristas? Yo lo circunscribo a un actuar que dice relación con la violencia política, ¿ya? No creo que se trate de terrorismo, porque la definición y lo que entiende, digamos, en la jurisprudencia internacional en torno al terrorismo no es esa. No lo digo yo, lo dijo hace un par de años el relator de Naciones Unidas, Ben Emerson, que vino a Chile precisamente a estudiar el caso de la violencia política mapuche. Y creo que se circunscribe a un escenario también que tiene, si no justificación, tiene explicación, Matilde. Hay un abandono, pero brutal de parte del Estado y de los gobiernos de turno a las vías políticas. Hay un abandono al diálogo político. Por tanto, que surjan grupos que plantean una vía antisistémica me parece que es bastante natural y no debemos sorprendernos que eso se radicalice con el tiempo, porque las señales que da el Ejecutivo y las señales que da el Gobierno son de que el diálogo político no sirve. Por tanto, yo creo que lo que sucedió, por ejemplo, con el intendente Jonet, negando la existencia de esta demanda territorial, que está reconocida, Matilde, perdóname, en el convenio 169 de la OIT, que es ley de la República. O sea, el intendente... Yo escuché al señor director planteando que están dispuestos a conversar, están dispuestos a dialogar en la medida que la contraparte, el gobierno, quiera conversar sobre temas de fondo que tienen que ver con precisamente este derecho a la autonomía y al autogobierno. Exactamente, también, pero el intendente Jonet ayer en entrevista aquí en CNN dijo precisamente que él no conversaba ni no negociaba con encapuchados. Bueno, tenemos un intendente que no entiende en absoluto la lógica de la política. La política, por definición, desde los griegos hasta nuestros días, pasa por la negociación y por el diálogo. Este diálogo será públicamente, será privadamente, pero ninguna autoridad política puede renunciar nunca al diálogo. Ahora, ¿cómo evalúas tú, más allá de este hecho puntual, cómo ha sido el tratamiento que ha recibido el tema mapuche, el llamado tema mapuche, durante este segundo gobierno de la presidenta Bachelet? Yo observo una administración de gobierno, Matilde, que es bastante bipolar. El paso de Huenchumilla al señor Jonet, yo creo que es muy difícil de explicar. Es muy difícil de calibrar también los errores y los horrores que se cometen en materia indígena. Fíjate que se nos está invitando, como pueblos indígenas de Chile, al diálogo constituyente, a que podamos participar de esta construcción de una nueva Carta Magna. Y sin embargo, un representante del gobierno, de la moneda, en la Araucanía, se da el lujo de emitir ese tipo de declaraciones. ¿Cómo afecta eso las confianzas? ¿Cómo afecta eso la posibilidad de dialogar? Yo creo que es algo que debiera calibrar la presidenta Bachelet. Me quedo con el mensaje del ex intendente Huenchumilla, quien llamó a la presidenta a poner atención respecto a lo que está pasando en la Araucanía con su representante. Me parece que son acciones irresponsables. Yo califiqué en Twitter al señor Jonet como un pirómano político y efectivamente sostengo esa afirmación. Muy bien, Pedro Cayuqueo, queremos agradecerte a esta hora, este contacto, analizando un tema que siempre está latente, pero que sin duda se reabrió con estas declaraciones del intendente Jonet a propósito del reportaje. Muchísimas gracias, que estés bien, buenas tardes.
Gracias a ustedes, Matías.